el joven que fracasó 1000 veces antes de triunfar. El sol caía a plomo, quemando la tierra agrietada, y Marcos, con las manos llenas de lodo, forcejeaba contra la yunta que se resistía a seguir. El sudor le corría por la frente, los músculos le temblaban, y sus ojos parecían a punto de rendirse. Aquella parcela era la última esperanza, el último pedazo de tierra que le quedaba tras tantas pérdidas. Si esa siembra fallaba, no habría nada más. Lo sabía él, lo sabían sus hermanos, y lo sabía don Agustín, el viejo capataz que lo observaba desde la sombra de un mezquite. Todo comenzó cuando Marcos tenía apenas 17 años y se empeñó en sembrar maíz en un suelo reseco, terco, que hasta los ancianos del pueblo juraban que ya no servía para nada. Cada intento era un fracaso. Una temporada la plaga se llevó todo. Otra vez las lluvias se retrasaron y las semillas murieron bajo la tierra polvorienta. Más de una vez lo vieron hundirse de rodillas en medio del campo, golpeando la tierra con los puños, con rabia, con impotencia. Sus vecinos se burlaban. Ese muchacho está condenado a fracasar. Su propio padre, cansado de verlo regresar con los bolsillos vacíos, lo llamó terco y lo expulsó del corral donde guardaban las herramientas. Pero Marcos no cedía. La terquedad le ardía en la sangre como un fuego que no sabía apagarse. Cada fracaso era un golpe, sí, pero también un reto que parecía empujarlo más lejos de lo que nadie entendía. Una mañana, tras otro intento fallido, Marcos encontró a Clara, la hija del vaquero, de pie junto a la cerca. Ella lo miró en silencio mientras él recogía mazorcas secas, apenas sombras de lo que soñó cosechar. No dijo palabra, pero le alcanzó un cántaro con agua. Ese gesto sencillo se clavó en su corazón como una chispa de esperanza. No estaba solo, aunque el mundo entero quisiera convencerlo de lo contrario. Las lecciones comenzaron a golpearlo una tras otra. La paciencia cuando los surcos no germinaban, la humildad cuando tenía que pedir semillas prestadas, la fe cuando nadie creía que aquella tierra árida podía dar vida. Marcos aprendió a leer las nubes, a escuchar el rumor del viento, a intuir el momento exacto en que debía arar. Su cuerpo se fue endureciendo como la madera del arado, pero su espíritu se templaba en cada caída. Y justo cuando parecía que un nuevo fracaso se cernía sobre él, un extraño ofrecimiento llegó. Don Agustín le entregó un saco de semillas distintas, traídas de un pueblo lejano. «Prueba con estas», le dijo. «No garantizo nada, pero si hay alguien que puede hacerlas germinar, eres tú». Aquellas palabras fueron como un juramento. Marcos tomó el saco como si pesara más que todo el campo, sabiendo que no era solo grano. Era la última oportunidad de demostrar que su vida no estaba hecha para hundirse en la derrota. Pero la tierra no cedió fácil. La primera semana las semillas parecían muertas, la segunda los brotes fueron devorados por aves hambrientas, y a la tercera, la lluvia se desató con furia, arrastrando surcos enteros. El corazón de Marcos se desgarraba. Era como si la naturaleza se burlara de su empeño, como si cada golpe quisiera hundirlo un poco más. Y sin embargo, cada noche volvía al campo, recogía lo que quedaba, plantaba de nuevo, hablaba con la tierra como si pudiera escucharle. Las noches en el campo se volvieron escenario de su lucha interna. Bajo la luna, Marcos se quedaba de pie, observando las hileras mutiladas, con la sensación de que su propio destino pendía de esos brotes diminutos. Sus manos estaban llenas de grietas, sus uñas ennegrecidas, su espalda torcida del esfuerzo. Y aún así, al amanecer, volvía a empezar. Un día, después de meses de batallas contra la sequía y la tormenta, algo distinto ocurrió. Un pequeño brote resistió. No era el más alto ni el más fuerte, pero allí estaba, erguido, desafiante, verde como la esperanza. Marcos se inclinó sobre él y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque fuera una victoria definitiva, sino porque comprendió que aquella lucha no era solo contra la tierra, sino contra sí mismo. Ese instante lo cambió todo. Ya no sembraba únicamente maíz. Estaba sembrando fe,
resistencia, carácter. La cosecha, aunque incierta, se había convertido en el reflejo de su propia vida. Caerse 1000 veces, levantarse 1001. Y mientras Clara lo observaba desde la cerca, con los ojos brillantes, Marcos supo que aún no había triunfado, pero que estaba más cerca que nunca de lograrlo. El maizal resistía como si llevara dentro el mismo espíritu de Marcos. Ya no era un solo brote, ahora eran decenas, verdes, firmes, retando al sol y a las plagas. Pero la batalla no había terminado. A mediados de la temporada, una nueva tormenta cayó sobre el campo, y el viento arrancó varios tallos, doblándolos al suelo. Marcos corrió bajo la lluvia, tratando de sostenerlos con sus propias manos, como si pudiera protegerlos con el peso de su cuerpo. Terminó empapado, exhausto, con la espalda hundida en el barro. Clara lo encontró ahí, de rodillas, sujetando los tallos como si fueran hijos. «Déjalos, Marcos», le dijo con voz firme. «No puedes salvarlos todos». Él levantó la mirada y, en medio de la tormenta, entendió que tenía razón. No se trataba de rescatar cada grano, sino de aprender a aceptar la pérdida sin rendirse. Los días siguientes fueron de silencio y trabajo. Marcos ya no discutía con el viento ni se lamentaba con la tierra. Aprendió a cuidar lo que quedaba en pie, a reforzar los surcos con piedras, a espantar las aves sin perder la calma. Don Agustín lo miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Aquel joven al que había visto fracasar tantas veces ahora parecía tener una fuerza que ya no venía de los brazos, sino del alma. Al final de la temporada, contra todo pronóstico, el campo brillaba. No era la cosecha más abundante, pero sí la más valiosa. Las mazorcas estaban firmes, doradas, pesadas. Marcos las sostuvo entre sus manos como quien sostiene una victoria arrancada a la misma adversidad. Cuando llegó el día de recoger, Clara, don Agustín y hasta algunos vecinos que antes se burlaban se acercaron para ayudar. Bajo el sol de la tarde, los surcos se llenaron de risas, cantos y pasos. Nadie hablaba de los fracasos pasados. Todos admiraban cómo, después de tantas derrotas, el campo estaba vivo. Al caer la noche, con los costales llenos y la luna levantándose sobre el horizonte, Clara le entregó a Marcos una mazorca y le dijo: «Lo lograste, no porque hayas cosechado maíz, sino porque aprendiste a no rendirte». Don Agustín, sentado en una piedra, agregó: «El triunfo de un hombre no está en evitar caídas, sino en levantarse cada vez con más coraje». Marcos miró el campo, el brillo en los ojos de Clara, la sonrisa del viejo, y comprendió que aquella victoria no era solo suya, era de todos los que habían creído en él, incluso en silencio. Y así, el joven que fracasó 1000 veces descubrió que el verdadero triunfo no estaba en la tierra conquistada, sino en la fuerza que había nacido dentro de él, una fuerza que ningún viento, tormenta o burla podría arrancar jamás. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.